Eh, Hoy vamos a meternos en un tema que a veces lía un poco, ¿no? En diseño y desarrollo de interfaces. La diferencia entre alfa y opacidad. Suenan parecido, la verdad. Pero como te equivoques, pues puedes tener efectos visuales raros o que la cosa no rinda como esperas. Vamos, un pequeño lío. Tenemos aquí unas notas que son casi como unas chuletas visuales, ¿sabes? Preparadas justo para aclarar esto. Así que nada, la idea hoy es desgranar esto bien, entender qué es cada cosa, cómo funciona por debajo y, sobre todo, por qué es tan importante distinguirlas para que las interfaces queden como queremos. Y que funcionen finas, claro. Esto, por cierto, es súper relevante si trabajas con Flutter, aunque bueno, los conceptos son más universales. La clave, según esto, parece estar en dónde actúa cada una. ¿Es a nivel de píxel o en el componente entero? Esa es la pregunta. Justo. Es que, aunque los dos conceptos tienen que ver con la transparencia, la forma en que lo hacen y hasta dónde llegan es muy distinta. Y entender esa diferencia no es solo por saber la teoría, es que te afecta directamente a cómo se ve la interfaz al final y también a cuánto le cuesta al móvil o al ordenador mostrarla. Vamos, que es una de esas sutilezas técnicas que tienen consecuencias prácticas y bastante importantes. Entendido. Pues, si te parece, empezamos por el principio. El canal alfa. Las notas dicen que es parte del color del píxel, mencionan ARGB, alfa rojo, verde, azul. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que el alfa es una propiedad, como que va pegada a cada píxel, individualmente. Imagina que un píxel no es solo un puntito de color, con su rojo, verde y azul, sino que tiene una cuarta característica, su propio nivel de transparencia. Este valor alfa normalmente va en una escala de 0 a 255, si usas 8 bits. 0 es transparente total, invisible, y 255 es opaco del todo, sólido. A veces se usa también de 0.0 a 1.0. Es lo mismo. Pero lo importante aquí es eso. Cada píxel, cada uno, tiene su propio valor alfa. Es independiente de los píxeles de al lado. Ajá, o sea, controla a nivel micro, de cada puntito. Las notas ponen un ejemplo que me parece muy claro. Un círculo con los bordes suaves, ¿no? Eso que llaman anti-aliasing. Dicen que da igual si lo pones sobre un fondo rojo o azul, que los bordes se ven bien integrados sin esos escalones feos. ¿Cómo lo hace el alfa? Pues es un ejemplo perfecto, sí. Los píxeles de dentro del círculo, los del color sólido, tienen un alfa de 255, o sea, son opacos. Los de fuera, bueno, esos ahora no importan. Pero los píxeles que están justo en el borde, esos no son ni 0 ni 250. Tienen valores intermedios. Y como son semitransparentes, dejan ver un poquito del color que hay detrás, sea el rojo, el azul o una foto, lo que sea. El ojo lo interpreta como una mezcla suave y por eso vemos el borde continuo y no dentado. Es el alfa de cada píxel haciendo su trabajo para que se mezcle bien con el fondo. Entendido. Control por píxel. Para detalles como esos bordes suaves. O quizás si una imagen tiene zonas transparentes. Vale, entonces, si el alfa es para el detalle fino, ¿qué hace la opacidad? Las notas dicen que es un ajuste global, como poner un filtro encima de todo el elemento. Exacto, esa es la clave. La opacidad no cambia el color de los píxeles en sí, actúa después. Una vez que el elemento entero, sea un widget en Flutter, un componente en React, lo que sea, una vez que ya está dibujado con todos sus detalles, la opacidad entra en juego. Funciona como un multiplicador que afecta a cómo de visible es todo ese conjunto. El fondo del elemento, los bordes, las sombras que pueda tener, el texto, las imágenes que contenga, todo. No distingue, ¿sabes? Aplica el mismo nivel de transparencia a todo el paquete, de manera uniforme. Volviendo al círculo de antes, si cogemos ese círculo que ya tiene sus bordes suaves por el alfa de los píxeles y lo metemos en un contenedor al que le ponemos una opacidad del 50%, ¿qué pasaría? Me imagino que no solo el relleno se vería más transparente, ¿no? Claro. Lo que verías es que todo el conjunto se vuelve semitransparente al 50%. El relleno, que antes era opaco, ahora deja verlo de detrás. Los bordes suavizados, que ya eran un poco transparentes por su alfa, se vuelven todavía más transparentes. Y si el círculo tenía una sombra, pues esa sombra también se atenúa al 50%. Si tenía un icono dentro o texto, pues también se verían afectados por esa opacidad general. Es como si le hicieras una foto al elemento ya terminado y luego ajustaras la transparencia de esa foto entera. Ya. Pillo la analogía de la foto. Alfa es como la tinta de cada píxel, si tiene más o menos transparencia.
Y opacidad es como ajustar la transparencia del papel donde está impreso todo el componente. Vale, ¿y cómo se traduce esto a código? Las notas hablan de Flutter. Mencionan Color Cienas 0x88FW000. Ahí está. En Flutter y en muchos otros sistemas, el alfa se puede meter directamente como parte del color. En ese ejemplo, FF0000 es el rojo puro, en hexadecimal, y el 88 del principio es el valor hexadecimal para el alfa. 88 en hexa es 136 en decimal. En la escala de 0 a 255, eso es más o menos un 53% de opacidad, o sea, un 47% de transparencia. Y solo el elemento que use exactamente ese color tendrá esa transparencia, que viene de fábrica, por así decirlo, definida en su alfa. Y para el efecto global, para la opacidad. Para eso, en Flutter se usa un widget específico, se llama Opacity. No es una propiedad del color, es un widget que pones envolviendo a otro. Escribirías algo como opacity.0.5 child miWidget. El valor opacity, que aquí es 0.5, o sea, 50%, se aplica de manera uniforme a miWidget y a todo lo que tenga dentro. Son mecanismos distintos para fines distintos. Y bueno, aunque los ejemplos son de Flutter, la idea es muy parecida en otros sitios. Piensa en la propiedad opacity de CSS en web o cosas parecidas en SwiftUI o Compose. La idea de transparencia en el color, alfa, frente a transparencia aplicada al contenedor, opacity, es bastante universal, la verdad. Entendido. Y aquí, las notas meten una advertencia importante sobre el rendimiento. Dicen que animar ese widget opacity de Flutter puede ser costoso. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. A ver, para aplicar esa opacidad a todo por igual, muchas veces el widget opacity tiene que hacer un paso extra. Necesita como pintar todo lo que tiene dentro, el child, y lo que cuelgue de él, en una especie de lienzo temporal, fuera de la pantalla principal, lo que se llama un off-screen buffer. Y luego coge esa imagen temporal y la pega en la pantalla aplicándole la transparencia que le hayas dicho. Si estás animando la opacidad y ese valor cambia en cada fotograma, pues todo este proceso de pintar en el lienzo temporal se tiene que repetir una y otra vez. Y eso, claro, consume bastantes recursos de la GPU, sobre todo si lo que envuelves es complejo. Ah, claro. Eso de redibujar todo en un buffer intermedio suena pesado, sí. ¿Y hay alternativas para que vaya más fluido? Sí, para las animaciones típicas de aparecer y desaparecer, los fades, Flutter tiene widgets optimizados como Fade Transition o Animated Opacity. Estos suelen estar diseñados para hablar más directamente con el motor de renderizado, con Skia en el caso de Flutter, e intentan evitar ese buffer intermedio tan costoso si es posible, o lo gestionan de forma más lista. Se integran mejor con las animaciones y por lo general el rendimiento es mejor. Qué interesante eso del rendimiento. Otro aviso que dan las notas es sobre mezclar las dos cosas. Usar alfa en el color y además opacidad en el contenedor. ¿Qué pasa ahí? ¿Se suman o qué? Ni se suman ni nada de eso. Y aquí es donde mucha gente se lía. Los efectos se multiplican. Imagínate, tienes un color con un alfa del 50%, o sea, valor 0,5. Y además, el widget que usa ese color lo envuelves en un opacity también al 50%, o sea, 0,5. Pues la opacidad final no es 50%, ni tampoco 75%, que serían como sumar las transparencias. No, es 0,5 multiplicado por 0,5, y eso da 0,25. El resultado es que el elemento solo tiene un 25% de opacidad final. O lo que es lo mismo, un 75% de transparencia. Y claro, esto muchas veces sorprende porque ves el elemento mucho más transparente, más débil, de lo que esperabas. Es un error típico acabar con cosas casi invisibles por esta multiplicación que no te esperas. Ostras, multiplicativo. Eso sí que hay que tenerlo grabado a fuego para no llevarse sustos. Las notas también mencionan muy de pasada algo de alfa premultiplicada, pero dicen que normalmente no hay que rayarse con eso. Merece la pena saber qué es, aunque sea por encima. A ver, te lo digo muy simple. Es una optimización interna que usan los motores gráficos. En vez de guardar el color rojo, verde, azul por un lado y el alfa A por otro, guardan el color ya multiplicado por el alfa, RAGABA, y además el alfa. Hacerlo así hace que las cuentas para mezclar píxeles semitransparentes con lo que hay detrás sean más rápidas y sencillas.
Y la ventaja que vemos nosotros es que ayuda a evitar efectos raros como halos o bordes de colores extraños que a veces salen alrededor de cosas semitransparentes cuando las pones sobre fondos distintos. Pero vamos, que para el día a día usando colores con alfa o el widget opacity, Flutter y otros motores modernos ya lo gestionan ellos solos por debajo. Solo tendrías que preocuparte si estuvieras haciendo cosas gráficas muy a bajo nivel o trabajando con imágenes raras de fuentes externas. Para lo normal, podemos confiar en que el motor hace lo correcto. De acuerdo. Vale, pues aparcamos lo de premultiplicada entonces, que ya tenemos bastante con lo otro. Si intentamos resumir todo esto, la diferencia gorda sería: alfa es una propiedad del material de cada píxel y opacidad es como un filtro que le pones a todo el objeto ya construido. Me gustó esa frase de las notas. Alfa vive en cada píxel, opacidad se aplica a todo el elemento. Sería así. Es una forma genial de resumirlo, sí. Alfa es intrínseco, va en el ADN del color del píxel, define si es transparente desde el principio. Opacidad es un tratamiento que le das desde fuera, al resultado final del componente entero. Y esta diferencia es lo que nos dice cuándo usar cada cosa. Usaremos alfa cuando necesitemos, control fino, como en los bordes suavizados, anti-aliasing, colores específicos para definir colores que ya de por sí son semitransparentes, imágenes o texturas, si trabajamos con PNGs con transparencia, por ejemplo, degradados, para crear esas transiciones suaves de color a transparente. Vale. ¿Y la opacidad? Pues usaremos la opacidad con widgets como opacity para efectos globales, el típico fade para que algo aparezca o desaparezca suavemente. Estados de la interfaz, por ejemplo, para atenuar botones o secciones que están desactivadas. Superposiciones, cuando quieres poner una capa de información semitransparente encima de otro contenido. Clarísimo. O sea que elegir bien no solo afecta a cómo se ve, sino también a cómo rinde, sobre todo si animamos. Y ojo con la multiplicación si se mezclan. Exacto. Se trata de tener las dos herramientas en la caja y saber cuál sacar para cada trabajo, siendo conscientes de lo que implica cada una. Genial. Pues creo que sí que hemos conseguido aclarar bastante esta confusión tan común entre alfa y opacidad. Alfa es por píxel, parte del color. Opacidad es global, un filtro sobre el elemento completo. Dos conceptos, dos herramientas, dos usos distintos. Sin duda. Y oye, quizá esto sirva para que quien nos escucha le dé una vuelta más. Ahora que tenemos más clara esta diferencia, ¿no?, entre el control granular del alfa y la acción global de la opacidad, ¿cómo podríamos usar esto para diseñar interfaces que no solo funcionen bien, sino que sean más expresivas, más sofisticadas? Piensa en retos como crear, superposiciones complejas, donde tienes distintas capas, cada una con su transparencia y quizá interactúan. O en implementar efectos como el cristal esmerilado, el frosted glass, que mezcla desenfoque del fondo con una transparencia controlada. O incluso al diseñar animaciones. ¿Cómo podemos usar alfa y opacidad de forma inteligente para que la animación no solo sea fluida, sino que comunique mejor lo que está pasando en la interfaz? Son preguntas abiertas, claro, pero dominar alfa y opacidad es el primer paso para poder empezar a responderlas de forma creativa. Ok, después de esta clarísima explicación, recuerda, en el código y en la vida siempre hay algo nuevo por descubrir. Nos vemos en el próximo video y que nunca se te acaben las ganas de aprender.